The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis comienza con una poderosa introducción llamada La revelación de Jesucristo. Este título no solo define el contenido del libro, sino que revela su propósito central: mostrar la verdadera naturaleza de Cristo en su gloria. El apóstol Juan, quien estaba exiliado en la isla de Patmos, fue el elegido para transmitir esta visión al mundo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. En este capítulo, Cristo se presenta ya no como el humilde siervo, sino como el Rey victorioso, glorificado y lleno de majestad. Jesús es descrito con una apariencia asombrosa y llena de símbolos: cabello blanco como lana, ojos como llamas de fuego, pies semejantes al bronce bruñido y una voz como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Esta visión pone de manifiesto su pureza, sabiduría y juicio justo. Cristo sostiene 7 estrellas en su mano derecha, que representan a los líderes de las 7 iglesias, y Él camina entre 7 candelabros que simbolizan las iglesias mismas. El mensaje es claro: Jesús está en el centro de todo. Él no es solo el Salvador que vino, sino el Señor que reina sobre la Iglesia y el universo. Es descrito como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, aquel que era, que es y que ha de venir. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Su autoridad es suprema, y Él tiene las llaves de la muerte y del infierno, garantizando que todo poder sobre la vida y la muerte esté en sus manos. Juan, al ver a Jesús en su gloria, cae como muerto a sus pies. Cristo entonces lo toca y dice: «No temas», reafirmando su control sobre todas las cosas y su cercanía con su pueblo, incluso en medio de la adversidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Esta introducción establece el tono para el resto del libro. Una revelación destinada a mostrar el poder de Cristo y preparar a su pueblo para lo que está por venir. Capítulo 2. Cartas a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. En los capítulos 2 y 3, Cristo envía cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. En el segundo capítulo, Él se dirige a las primeras 4 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Estas cartas siguen un patrón consistente, comenzando con una presentación de quién es Jesús, seguida de elogios, advertencias y promesas para aquellos que venzan. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, es elogiada por su perseverancia y celo contra los falsos apóstoles, pero se le advierte que ha dejado su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Para la iglesia de Esmirna, una de las 2 iglesias que no reciben ninguna reprensión, Cristo reconoce su tribulación y pobreza, pero afirma que son ricos espiritualmente. Él anima a los cristianos de Esmirna a ser fieles hasta la muerte, prometiéndoles la corona de la vida y protección contra la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El mensaje para esta iglesia es claro: incluso en medio de la persecución y la pobreza, la fe fiel será recompensada. La carta a la iglesia de Pérgamo aborda el peligro de comprometer la fe. Aunque esta iglesia había mantenido el nombre de Cristo y no lo negó, había algunos que seguían la doctrina de Balaam, que fomentaba la idolatría y la inmoralidad sexual. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Cristo los llama al arrepentimiento y promete a los vencedores el maná escondido y una piedra blanca con un nuevo nombre. Finalmente, la carta a la iglesia de Tiatira destaca la importancia de la santidad dentro de la comunidad cristiana.
A pesar de las buenas obras, la fe y la paciencia de esta iglesia toleraba a una profetisa llamada Jezabel, que llevaba a los creyentes a la inmoralidad. Jesús advierte que aquellos que se entreguen a estos pecados enfrentarán juicios severos, pero a los que permanezcan fieles, Él les promete autoridad sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 2, versículos 25 al 26. Capítulo 3. Cartas a las iglesias de Sardes, Filadelfia y Laodicea. El tercer capítulo continúa con los mensajes de Cristo a las últimas tres iglesias, Sardes, Filadelfia y Laodicea. La iglesia de Sardes es severamente reprendida por su letargo espiritual. Aunque tiene la reputación de estar viva, en realidad está espiritualmente muerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Cristo los llama a despertar, fortalecer lo que queda y arrepentirse, o enfrentarían la remoción de su lámpara. Por otro lado, la iglesia de Filadelfia recibe un mensaje lleno de esperanza. Jesús elogia su fidelidad, aunque sea una iglesia de poca fuerza. Él abre una puerta que nadie puede cerrar, prometiéndoles que sus enemigos se inclinarán y reconocerán que Dios los ama. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. A los fieles de Filadelfia, Cristo les promete mantenerlos durante la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Finalmente, la iglesia de Laodicea es conocida por su tibieza espiritual. Jesús compara su condición con el agua tibia, ni caliente ni fría, y por eso está a punto de vomitarlos de su boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Él los llama al arrepentimiento, ofreciéndoles oro refinado, vestiduras blancas y colirio espiritual para restaurar su verdadera visión. A los que se arrepientan y venzan, Él les promete sentarse con Él en su trono. El mensaje para estas tres iglesias es claro. No importa el estado actual, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y restauración. Cristo, en su misericordia, ofrece la oportunidad de volver al primer amor y encontrar la verdadera vida en su reino. Este llamado se hace con amor y advertencia para que las iglesias despierten de su letargo espiritual y sean victoriosas. Capítulo 4. La visión del trono de Dios en el cielo. El cuarto capítulo de Apocalipsis marca una transición hacia una visión celestial. Juan es llamado a subir y ver lo que debe suceder después de los eventos terrenales. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. En el cielo, Él es testigo del trono de Dios, rodeado de seres celestiales ancianos y un mar de vidrio que refleja la santidad y la majestad del Creador. Este trono es el centro del universo, irradiando luz y poder, con un arco iris esmeralda que rodea toda la escena. Alrededor del trono están 24 ancianos, vestidos de blanco y con coronas de oro, representando la plenitud del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Estos ancianos constantemente se postran ante el trono, quitándose sus coronas y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Esta escena muestra que toda la creación y todos los gobernantes están subordinados a la soberanía de Dios. También presentes en la sala del trono hay 4 seres vivientes que representan diferentes aspectos de la creación. Uno con rostro de león, otro de buey, otro de hombre y el último de águila. No descansan ni de día ni de noche, proclamando la santidad de Dios, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Estos seres reflejan la adoración incesante que ocurre ante Dios. La visión del trono celestial nos recuerda que, a pesar del caos y las tribulaciones en la tierra, el trono de Dios permanece inmutable. Él gobierna con poder y majestad, y todo el universo se inclina ante su autoridad. El capítulo 4 nos prepara para entender que todo lo que sucede a continuación está bajo el control soberano de Dios y nada escapa a su plan perfecto. Capítulo 5. El Cordero digno de abrir el pergamino.
En el quinto capítulo de Apocalipsis, la visión continúa en la sala del trono, donde Juan ve un pergamino en las manos de Dios, sellado con 7 sellos. Este pergamino contiene los decretos de Dios para el fin de los tiempos, pero no se encuentra a nadie en el cielo o en la tierra digno de abrirlo. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 2. Juan llora mucho por esto, hasta que uno de los ancianos lo consuela, diciendo que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y es digno de abrir el pergamino. Cuando Juan mira para ver al león, ve sorprendentemente a un cordero como si hubiera sido sacrificado, pero que ahora está de pie en el centro del trono. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Este Cordero es Jesucristo, quien mediante su sacrificio redentor adquirió el derecho de desvelar los misterios divinos y ejecutar el plan de Dios para el fin de los tiempos. Tiene 7 cuernos y 7 ojos, simbolizando el poder y la omnisciencia de Dios. Al tomar el pergamino, el Cordero es adorado por todos los seres celestiales y por los 24 ancianos, que se postran ante él con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Ellos entonan un cántico nuevo, declarando que Él es digno de abrir los sellos porque fue sacrificado, y con su sangre compró para Dios personas de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. La adoración al Cordero crece en intensidad, con miríadas de ángeles uniéndose al coro celestial, proclamando: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Este capítulo es una de las descripciones más hermosas de la centralidad de Cristo en la adoración celestial, y su sacrificio es exaltado como el gran acto que abrió el camino para el cumplimiento del plan de Dios. Capítulo 6. La apertura de los 6 primeros sellos. El capítulo 6 de Apocalipsis marca el inicio de la apertura de los sellos por el Cordero. Cada sello revela un aspecto del juicio divino que se aproxima. Al abrir el primer sello, Juan ve un caballo blanco cuyo jinete tiene un arco y recibe una corona, saliendo a vencer y conquistar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Este jinete es frecuentemente interpretado como una representación de falsos mesías o conquistas engañosas que preceden la verdadera venida de Cristo. El segundo sello libera un caballo rojo, y su jinete recibe poder para quitar la paz de la tierra, promoviendo guerras y violencia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. La guerra global se convierte en una señal clara del juicio divino, mostrando cómo la humanidad se volverá contra sí misma, resultando en caos y destrucción. El tercer sello trae a la luz un caballo negro cuyo jinete sostiene una balanza. Él anuncia la escasez y el hambre que vendrán, con precios inflados de alimentos y bienes básicos, volviéndose inaccesibles para la mayoría. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Este escenario de hambruna global refleja la fragilidad de la economía mundial y la dependencia de los recursos naturales, que estarán severamente afectados durante estos tiempos de tribulación. El cuarto sello revela un caballo pálido, cuyo jinete es llamado Muerte, y el infierno lo sigue de cerca. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Ellos reciben poder sobre una cuarta parte de la tierra, trayendo muerte a través de la espada, el hambre, la peste y las bestias salvajes. Estos 4 jinetes del Apocalipsis representan las primeras etapas de los juicios divinos, anunciando lo que vendrá después. A medida que se abren los sellos, los signos del fin de los tiempos se vuelven cada vez más visibles. Capítulo 7. Los 144.000 sellados y la gran multitud. Antes de la apertura del séptimo sello, hay una pausa significativa en el capítulo 7. Juan ve a 4 ángeles que sostienen los vientos de la tierra para evitar que se cause daño antes de que los siervos de Dios sean sellados.
Un ángel surge del este, portando el sello de Dios, y ordena a los ángeles que no dañen la tierra hasta que los 144.000 de las 12 tribus de Israel sean marcados en sus frentes. Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4. Este sello sirve como una protección divina para estos siervos durante los juicios que están por venir. Los 144.000 son identificados como 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Aunque existen interpretaciones variadas sobre quiénes son exactamente estos sellados, el texto deja claro que desempeñarán un papel especial en el plan redentor de Dios durante la tribulación. Son separados y protegidos para cumplir una misión divina, simbolizando la fidelidad de Dios hacia su pueblo elegido. Además de los 144.000, Juan ve una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con ramas de palma en sus manos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Esta multitud simboliza a los redimidos de todo el mundo, aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. La gran multitud adora a Dios y al Cordero, y uno de los ancianos explica a Juan que estos son los que han salido de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. El capítulo termina con una hermosa promesa de que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y nunca más tendrán hambre ni sed, pues el Cordero los guiará hacia las fuentes de agua de vida. Capítulo 8. La apertura del séptimo sello y las 4 primeras trompetas. Cuando se abre finalmente el séptimo sello, en el capítulo 8, hay silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Este silencio celestial parece indicar un momento de reverencia y anticipación, como si el cielo estuviera a la expectativa de lo que vendrá después. A 7 ángeles se les entregan 7 trompetas, cada una destinada a traer un juicio específico sobre la tierra. Antes de que se toquen las trompetas, aparece otro ángel con un incensario de oro, lleno de las oraciones de los santos. Este ángel ofrece el incienso en el altar, y las oraciones suben ante Dios. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Luego llena el incensario con fuego del altar y lo lanza sobre la tierra, lo que provoca truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Este acto simboliza que las oraciones de los santos tienen un papel directo en el desarrollo de los juicios divinos. Las primeras 4 trompetas suenan trayendo destrucción sobre el medio ambiente. La primera trompeta causa granizo y fuego mezclados con sangre, quemando 1/3 de la tierra, de los árboles y toda la hierba verde. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. La segunda trompeta arroja algo como una gran montaña en llamas al mar, y 1/3 del mar se convierte en sangre, matando la vida marina y destruyendo 1/3 de los barcos. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. La tercera trompeta hace que una gran estrella llamada ajenjo caiga del cielo, envenenando 1/3 de los ríos y las fuentes de agua dulce, y muchas personas mueren al beber de esas aguas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 11. La cuarta trompeta afecta a los cuerpos celestes, oscureciendo 1/3 del sol, de la luna y de las estrellas, sumiendo en tinieblas 1/3 del día y la noche. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Estos juicios demuestran la intensidad de la ira de Dios sobre la creación. Capítulo 9. La quinta y la sexta trompeta. En el capítulo 9, las 2 últimas trompetas de este ciclo de juicios suenan, trayendo calamidades aún más intensas. La quinta trompeta libera una plaga de criaturas demoníacas en forma de langostas. Estos seres emergen de un abismo y tienen el poder de atormentar a las personas durante 5 meses, pero no de matarlas. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5.
Son descritos con características aterradoras, rostros como hombres, cabello como mujeres, dientes de león y colas como escorpiones. Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 al 10. Su líder es el ángel del abismo, llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, que significa destructor. A estas langostas no se les permite dañar la vegetación, solo a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Su tormento es tan terrible que la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Esto muestra que el juicio de Dios puede ser doloroso y prolongado, y aquellos que han rechazado su nombre enfrentarán gran sufrimiento. La sexta trompeta trae una devastación aún mayor. 4 ángeles que habían estado atados en el gran río Éufrates son liberados para matar a una tercera parte de la humanidad. Ellos lideran un ejército de 200 millones de jinetes, cuyos caballos tienen cabezas como leones, y de sus bocas salen fuego, humo y azufre. Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. Esta descripción apocalíptica simboliza un ejército devastador que trae destrucción masiva. A pesar de estos juicios aterradores, el capítulo termina con una nota sombría. Incluso después de la muerte de una tercera parte de la humanidad y los terribles sufrimientos infligidos, el resto de la humanidad no se arrepiente de sus pecados. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Siguen adorando ídolos y practicando la inmoralidad, rechazando la misericordia de Dios y confirmando el endurecimiento de sus corazones. Capítulo 9. La quinta y la sexta trompeta. En el capítulo 9, las 2 últimas trompetas de este ciclo de juicios suenan, trayendo calamidades aún más intensas. La quinta trompeta libera una plaga de criaturas demoníacas en forma de langostas. Estos seres emergen de un abismo y tienen el poder de atormentar a las personas durante 5 meses, pero no de matarlas. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5. Son descritos con características aterradoras, rostros como hombres, cabello como mujeres, dientes de león y colas como escorpiones. Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 al 10. Su líder es el ángel del abismo, llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, que significa destructor. A estas langostas no se les permite dañar la vegetación, solo a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Su tormento es tan terrible que la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Esto muestra que el juicio de Dios puede ser doloroso y prolongado, y aquellos que han rechazado su nombre enfrentarán gran sufrimiento. La sexta trompeta trae una devastación aún mayor. 4 ángeles que habían estado atados en el gran río Éufrates son liberados para matar a una tercera parte de la humanidad. Ellos lideran un ejército de 200 millones de jinetes, cuyos caballos tienen cabezas como leones y de sus bocas salen fuego, humo y azufre. Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. Esta descripción apocalíptica simboliza un ejército devastador que trae destrucción masiva. A pesar de estos juicios aterradores, el capítulo termina con una nota sombría. Incluso después de la muerte de una tercera parte de la humanidad y los terribles sufrimientos infligidos, el resto de la humanidad no se arrepiente de sus pecados. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Siguen adorando ídolos y practicando la inmoralidad, rechazando la misericordia de Dios y confirmando el endurecimiento de sus corazones. Capítulo 11. Los 2 testigos y el séptimo ángel. El capítulo 11 de Apocalipsis nos trae una visión fascinante sobre el papel de los 2 testigos y el desarrollo de los juicios. Al principio, a Juan se le instruye medir el templo de Dios, pero el atrio exterior, que sería pisoteado por los gentiles, debe dejarse fuera. Este pisoteo durará 42 meses, es decir, 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2.
Este período corresponde a la mitad de la tribulación, en la que la persecución contra el pueblo de Dios será intensa. A continuación, se introducen los dos testigos, figuras misteriosas que profetizarán durante 1260 días vestidos de cilicio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Son descritos como los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Una referencia a Zacarías capítulo 4. Lo que sugiere que están sostenidos por el Espíritu de Dios. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva, transformar el agua en sangre y herir la tierra con todo tipo de plagas, según su voluntad. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Después de cumplir su misión, los dos testigos son atacados por la bestia que sube del abismo y son muertos. Sus cuerpos permanecen expuestos en las calles de Jerusalén, simbólicamente llamadas Sodoma y Egipto, durante 3 días y medio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Las naciones celebran su muerte, pero luego Dios los resucita y ellos ascienden al cielo en una nube, dejando aterrados a sus enemigos. Este evento culmina con un gran terremoto que destruye 1/10 parte de la ciudad, matando a 7,000 personas. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 13. Después de estos acontecimientos, suena la 7ª trompeta, y en el cielo grandes voces proclaman: El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Los 24 ancianos adoran a Dios, reconociendo que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos y recompensar a sus siervos. El capítulo termina con una visión del templo celestial siendo abierto, revelando el arca del pacto, seguida de relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Capítulo 12. La mujer y el dragón. El capítulo 12 ofrece una visión llena de simbolismo, donde aparece una gran señal en el cielo. Una mujer vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ella está embarazada y grita con dolores de parto. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Esta mujer es generalmente interpretada como representando a Israel, el pueblo de Dios, a través del cual vendría el Mesías. Las 12 estrellas simbolizan las 12 tribus de Israel. La mujer está a punto de dar a luz a un hijo que está destinado a gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Una clara referencia a Jesucristo. Sin embargo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas en sus cabezas, está frente a la mujer, listo para devorar al hijo tan pronto como nazca. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Este dragón es identificado como Satanás, quien ha intentado impedir el nacimiento y la misión del Mesías a lo largo de la historia. La mujer da a luz al hijo, y él es inmediatamente arrebatado para Dios y su trono. Mientras tanto, la mujer huye al desierto, donde Dios la protege y la sustenta durante 1260 días. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Este período simboliza la protección divina sobre el pueblo de Dios durante tiempos de persecución.
El capítulo también narra la guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus seguidores. Satanás y sus ángeles son derrotados y arrojados a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Con su expulsión se proclama la salvación de Dios en el cielo, pero se da una advertencia. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Satanás entonces persigue a la mujer y a su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Capítulo 13. Las dos bestias. El capítulo 13 de Apocalipsis describe el surgimiento de dos figuras aterradoras que desempeñan papeles fundamentales durante el período de la tribulación. La primera bestia emerge del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas hay nombres blasfemos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Esta bestia simboliza un poder gubernamental maligno, con características que recuerdan a los imperios descritos en el libro de Daniel. Recibe su autoridad del dragón, que es Satanás, y el mundo entero se maravilla y sigue a la bestia. Una de sus cabezas parece estar herida de muerte, pero su herida es sanada, lo que aumenta aún más la adoración hacia la bestia. El pueblo exclama: ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. La bestia blasfema contra Dios, persigue a los santos y tiene autoridad sobre todas las naciones durante 42 meses, el equivalente a 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. La segunda bestia surge de la tierra, con 2 cuernos como los de un cordero, pero habla como un dragón. Esta figura es conocida como el falso profeta, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia y promueve la adoración a ella. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. El falso profeta realiza grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo a la tierra, engañando a los habitantes del mundo con estos milagros. El falso profeta instituye la marca de la bestia, exigiendo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Sin esta marca, nadie puede comprar o vender. La marca se identifica como el número de la bestia, que es 666, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Este capítulo advierte sobre el poder del engaño y la opresión que dominará el mundo durante este periodo final. Capítulo 14. El Cordero y los 144.000, la cosecha de la tierra. El capítulo 14 trae un contraste entre el dominio maligno de la bestia y la victoria del Cordero y sus seguidores. Juan ve al Cordero Jesucristo de pie sobre el monte Sión, y con él están los 144.000 que fueron sellados. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Estos 144.000 tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Se describen como aquellos que no se contaminaron y que siguen al Cordero donde quiera que va. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. Estos 144.000 entonan un cántico nuevo ante el trono de Dios, un cántico que nadie más puede aprender. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Son las primicias de la redención, y en sus bocas no se encuentra engaño, porque son irreprensibles ante Dios. Su pureza y devoción al Cordero destacan en medio de la corrupción del mundo dominado por la bestia. Además de esta visión, Juan ve 3 ángeles proclamando mensajes de juicio. El primer ángel predica el Evangelio eterno, instando a las naciones a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, símbolo de todo el sistema corrupto del mundo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8.
El tercer ángel advierte sobre las consecuencias eternas para aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca. El capítulo termina con la cosecha de la tierra. Juan ve a alguien semejante al Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Se le instruye usar la hoz para cosechar la tierra, porque la cosecha está madura. Esta cosecha simboliza el juicio final, donde los justos serán separados de los malvados, y los que rechazaron a Dios serán arrojados en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 19. Capítulo 15. Los 7 ángeles con las 7 plagas finales. En el capítulo 15, Juan ve una nueva señal en el cielo, 7 ángeles con las 7 últimas plagas que completan la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Antes de que estos ángeles derramen las plagas, Juan tiene una visión de victoria. Ve a aquellos que han vencido a la bestia, su imagen y el número de su nombre, de pie junto a un mar de vidrio mezclado con fuego. Apocalipsis capítulo 15. Versículo 2. Ellos sostienen arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, exaltando las grandes y maravillosas obras de Dios. Los santos cantan: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Este cántico celebra la justicia y el poder de Dios, que está a punto de completar su juicio contra el mal. La adoración celestial resuena en el cielo, proclamando la santidad y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Luego, el templo en el cielo se abre, y los 7 ángeles con las 7 plagas salen, vestidos con lino puro y brillante, con cinturones de oro alrededor de sus pechos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 6. Uno de los 4 seres vivientes entrega a cada uno de los ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios. La gloria de Dios llena el templo con humo, y nadie puede entrar en el templo hasta que las 7 plagas sean completadas. Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Estas plagas representan el juicio final de Dios sobre la tierra, y el capítulo prepara el escenario para la última manifestación de la justicia divina. La visión del mar de vidrio y los santos triunfantes refuerzan la esperanza de que, incluso en medio del juicio, Dios preserva y vindica a aquellos que le son fieles. Capítulo 16. Las 7 copas de la ira de Dios. El capítulo 16 de Apocalipsis describe el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, que representan los juicios finales sobre la humanidad rebelde. Una voz poderosa del templo celestial ordena a los 7 ángeles: «Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Cada copa trae un juicio específico, intensificando progresivamente el sufrimiento de aquellos que han rechazado a Dios. La primera copa provoca llagas dolorosas en los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. La segunda copa se derrama sobre el mar, convirtiendo sus aguas en sangre, y toda criatura marina muere. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. La tercera copa afecta los ríos y las fuentes de agua, convirtiéndolos también en sangre. El ángel encargado de las aguas declara que este juicio es justo, ya que los malvados han derramado la sangre de los santos y profetas, y ahora deben beber sangre. Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 a 6. La cuarta copa intensifica el calor del sol, quemando a las personas con gran calor, pero en lugar de arrepentirse, blasfeman el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia, sumiendo su reino en tinieblas. Aún así, la gente continúa blasfemando y no se arrepiente de sus malas obras. Apocalipsis capítulo 16, versículo 11.
La sexta copa seca el río Éufrates, preparando el camino para los reyes del oriente e iniciando la batalla de Armagedón, mientras espíritus inmundos reúnen a los reyes de la tierra para la guerra. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 a 16. La séptima copa provoca un gran terremoto, el mayor jamás registrado, que divide la gran ciudad en 3 partes y hace que las islas y montañas desaparezcan. Grandes piedras de granizo, cada una de cerca de 100 libras, caen del cielo, pero aún en medio de esta devastación, las personas blasfeman a Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 a 21. Este capítulo demuestra la obstinación del corazón humano y la severidad de los juicios finales. Capítulo 17. El juicio de la gran ramera. En el capítulo 17, Juan es llevado por el Espíritu al desierto, donde tiene una visión de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. La ramera representa un sistema religioso corrupto, identificado como Babilonia, que ha seducido a las naciones con su inmoralidad espiritual. Las muchas aguas se explican como pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, lo que indica la vasta influencia de esta religión falsa sobre el mundo. La mujer está sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, llena de nombres blasfemos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Esta bestia simboliza un poder político maligno asociado con el anticristo y los imperios mundiales que se han levantado contra Dios. La mujer está adornada con púrpura y escarlata, cubierta de oro, piedras preciosas y perlas, sosteniendo una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4. Su nombre está escrito en su frente: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. La ramera está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, lo que indica su papel activo en la persecución del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. El ángel entonces le explica a Juan el misterio de la bestia y de la mujer. La bestia que era y no es, pero ascenderá del abismo, representa poderes e imperios opuestos a Dios, culminando en el reinado del anticristo. El capítulo termina con la revelación de que la bestia y los 10 reyes, que representan poderes terrenales, odiarán a la ramera, la destruirán y la quemarán con fuego. Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Esto simboliza la caída del sistema religioso falso y corrupto en los tiempos finales, conforme al juicio de Dios. Capítulo 18. La caída de Babilonia. El capítulo 18 de Apocalipsis continúa con el juicio de la Gran Babilonia, ahora enfatizando sus aspectos comerciales y económicos. Un ángel poderoso desciende del cielo y anuncia la caída de Babilonia con gran voz. Cayó, cayó la Gran Babilonia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. La ciudad se ha convertido en morada de demonios y prisión de todo espíritu inmundo, pues todas las naciones se embriagaron con el vino de su inmoralidad, y los reyes de la tierra y los comerciantes se enriquecieron con su lujo. Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 a 3. Luego, una voz del cielo exhorta al pueblo de Dios a salir de Babilonia, para no participar de sus pecados ni recibir sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Este llamado recuerda a los justos, que deben separarse de la corrupción e inmoralidad de este mundo, pues el juicio sobre Babilonia será severo y completo. Los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella lloran y lamentan su caída, pero observan desde lejos, temiendo el tormento que vendrá sobre la ciudad. Apocalipsis capítulo 18, versículo 9.
De manera similar, los comerciantes que se enriquecieron con su comercio se lamentan, pues ya nadie compra sus productos de lujo, como oro, plata, piedras preciosas, perlas e incluso los cuerpos y almas de los hombres. Apocalipsis capítulo 18, versículos 11 a 13. La destrucción de Babilonia simboliza el colapso de todo el sistema económico que explotaba y oprimía a las personas. El capítulo termina con una poderosa imagen de un ángel arrojando una gran piedra de molino al mar, declarando que con tal violencia será lanzada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis capítulo 18, versículo 21. La ciudad, que una vez prosperó en el lujo y el comercio, ahora yace en ruinas como una advertencia contra la codicia y la opresión del mundo. La caída de Babilonia simboliza el fin de todo poder humano que se opone a Dios. Capítulo 19. La victoria de Cristo y las bodas del Cordero. El capítulo 19 de Apocalipsis es uno de los más gloriosos, pues celebra la victoria final de Cristo sobre el mal. Juan escucha una gran multitud en el cielo exclamando: «Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios». Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 a 2. Esta adoración ocurre después de la destrucción de Babilonia, y el cielo se regocija porque la justicia de Dios se ha manifestado plenamente. A continuación, la multitud proclama la llegada de las bodas del Cordero. El matrimonio es una metáfora de la relación entre Cristo y su iglesia, que es descrita como su novia. La novia está vestida de lino fino, puro y resplandeciente, lo que representa los actos justos de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Juan recibe la instrucción de escribir: «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, celebrando la unión eterna entre Cristo y su pueblo. De repente, los cielos se abren y Juan ve a Jesús regresando en gloria. Él está montado en un caballo blanco, llamado Fiel y Verdadero, y sus ojos son como llamas de fuego. Lleva muchas coronas en la cabeza y un manto teñido en sangre. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 a 13. Él es el Verbo de Dios, y con él vienen los ejércitos del cielo, también montados en caballos blancos y vestidos de lino fino. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Con una espada afilada que sale de su boca, Jesús derrota a las naciones y pisa el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. La bestia y el falso profeta son capturados y arrojados al lago de fuego, donde serán atormentados para siempre. Apocalipsis capítulo 19, versículos 20 a 21. Este capítulo marca el triunfo final de Cristo sobre todos sus enemigos y la redención completa de su pueblo. Capítulo 20. El reino milenial y el juicio final. El capítulo 20 de Apocalipsis presenta el milenio, un periodo de 1000 años durante el cual Cristo reinará en la tierra con sus santos. Un ángel desciende del cielo, sosteniendo la llave del abismo y una gran cadena, y ata a Satanás, arrojándolo al abismo, donde será encarcelado por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Durante este tiempo, Satanás no podrá engañar a las naciones, y aquellos que murieron en Cristo resucitarán para reinar con él. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Después de los 1000 años, Satanás será liberado por un breve período, y nuevamente engañará a las naciones, reuniéndolas para la batalla contra los santos. Sin embargo, esta vez, el asedio es destruido rápidamente por fuego que desciende del cielo, y Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre, donde se une a la bestia y al falso profeta para ser atormentados por siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 a 10. Después de este evento, Juan ve un gran trono blanco, donde los muertos,
grandes y pequeños, están delante de Dios para el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Se abren libros, y los muertos son juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, lo que se llama la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Este capítulo concluye el ciclo de la historia humana, donde el mal es finalmente derrotado y los justos entran en la eternidad con Dios. El reino milenial y el juicio final resaltan el poder supremo de Dios sobre todas las cosas y la promesa de vida eterna para aquellos que siguen a Cristo. Capítulo 21. El nuevo cielo y la nueva tierra. En el capítulo 21 de Apocalipsis, Juan presencia una gloriosa visión del futuro, un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. La creación antigua, corrompida por el pecado, es reemplazada por una nueva, pura y eterna. Juan entonces ve la nueva Jerusalén descendiendo del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Una poderosa voz desde el trono declara: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios». Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Esta promesa de comunión eterna con Dios es el clímax de toda la historia de la redención. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, porque las cosas anteriores pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dios mismo enjugará toda lágrima, y la maldición del pecado será completamente removida. La Nueva Jerusalén es descrita con detalles impresionantes. Sus muros están hechos de jaspe, y la ciudad es de oro puro, tan claro como el cristal. Apocalipsis capítulo 21, versículo 18. Los fundamentos de la ciudad están adornados con piedras preciosas, y sus 12 puertas son 12 perlas, cada puerta hecha de una sola perla. Apocalipsis capítulo 21, versículos 19 a 21. No hay templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo, y la gloria de Dios ilumina la ciudad, por lo que no necesita del sol ni de la luna. Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 a 23. Esta visión del nuevo cielo y la nueva tierra refleja el plan perfecto de Dios para la humanidad redimida. La Nueva Jerusalén representa la morada final de los creyentes, donde el mal ya no existe, y todos viven en perfecta armonía con Dios y entre sí. Es el cumplimiento de la esperanza cristiana, una eternidad llena de paz y gozo en la presencia del Creador. Capítulo 22. El río de la vida y el último llamado. El capítulo 22 de Apocalipsis finaliza el libro con una descripción más detallada de la Nueva Jerusalén y un llamado final a la humanidad. Juan ve un río de agua de vida, claro como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Este río simboliza la vida eterna y la bendición que fluye directamente de Dios. A lo largo del río, a ambos lados, está el árbol de la vida, que produce 12 tipos de frutos, dando su fruto cada mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. En la ciudad no habrá más maldición, porque el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán, viéndolo cara a cara. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. El nombre de Dios estará en sus frentes, simbolizando su plena pertenencia y comunión con Él. No habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 22, versículos 5 y 6. Esta es la consumación del plan de Dios, donde la oscuridad y el pecado ya no tienen lugar, y la luz divina reina eternamente.
La visión concluye con una advertencia y una promesa. Jesús, hablando directamente a Juan, dice: «He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Este es un llamado a la vigilancia y la fidelidad, porque el regreso de Cristo es inminente. El Espíritu y la esposa dicen: «Ven», y todo el que oye diga: «Ven». Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. La salvación está abierta a todos los que tienen sed, y quien quiera puede tomar gratuitamente del agua de la vida. Finalmente, hay una advertencia contra alterar el contenido de este libro profético con una solemne promesa de bendición para aquellos que guardan sus palabras. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 a 19. El libro de Apocalipsis se cierra con el clamor de Jesús: «Ciertamente, vengo pronto», a lo que Juan responde: «Amén, ven, Señor Jesús». Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. La bendición final reafirma la esperanza de la Iglesia. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Sellando la revelación divina con un mensaje de esperanza y expectativa por el regreso de Cristo.